Bienvenidos sean a un nuevo episodio de su podcast favorito de cine, Los Cinecluberos, un espacio en podcast y video donde en cada episodio sus servidores, Luis Enrique Jiménez y Emilio Méndez, comentamos estrenos en cartelera, en streaming, eventos cinematográficos, de vez en cuando hablamos de música, siempre un tema distinto para cada ocasión. Para este capítulo, Luis nos va a comentar lo que vamos a estar revisando. Pues en este episodio ahora sí tocó hablar algo de streaming. En esta ocasión vamos a estar hablando de Echo Valley, una película original de Apple TV, que es protagonizada por Sydney Sweeney y Julianne Moore. Y pues también está producida por Ridley Scott. Entonces hay unos cuantos nombres ahí interesantes. También el nombre del escritor, Brad Inglesby, que escribió la miniserie eh, esta de Kate Winslet, ¿cómo se llama? Mare of Ah, Easttown, sí es cierto. Entonces, por eso vamos a estar hablando, pero Emilio nos va a contar bien de qué se trata Echo Valley y su opinión. es correcto, esto vendría a ser una producción original de Apple TV, ahora sí que directo a plataformas. Es una película dirigida por Michael Pierce, un cineasta que tiene por ahí algunos proyectos, pero que bueno, particularmente yo no domino. Pero bueno, sobre todo obviamente destaca las actrices protagónicas, ¿no? Tenemos por un lado a Julianne Moore, que interpreta a Kate Garrettston, que es la dueña de un rancho, que es sobre todo un rancho para caballos, que donde ella da clases para montar y cosas por el estilo. Sin embargo, la situación aquí es que ella tiene una hija llamada Claire, interpretada por Sydney Sweeney, que es un tanto problemática, es una chica que pues tiene problemas de drogadicción, es muy inestable, un tanto explosiva, pero la situación es que esta Kate, su madre, pues obviamente como que ya no sabe cómo controlarla y pues sobre todo es alguien que siempre cede y le cumple como lo que siempre le pide ella, ¿no? Entonces básicamente sería un poco esa relación destructiva madre-hija en este lugar que es el que da título a la película, Echo Valley, que es así como se llamaría este rancho donde viven ellas dos. Eh, yo he visto que esta película la tratan con mucha secrecía y pues yo también sería de esa idea porque si esta es una película que a los 10 minutos ya tiene un giro y pues sí, es un poco el catalizador de la historia sobre qué va a pasar, pero pues yo la vi sin saberlo, entonces pues yo casi casi que sí sería de la idea de que si la vas a ver, pues igual trates de verla un poco sin saber esto. Que tengo entendido que el tráiler sí revela lo que sigue un poco después, pero yo no lo vi. Ahora sí que yo me enteré de esta película por sus actrices Ujú. y pues ya dije, pues la quiero ver. Y aparte, pues bueno, estábamos entre discutir esto o nada, ¿no? Entonces, pues naturalmente ganó esta película. Bien ahí. Pero bueno, ya hablando de mi opinión, la verdad es que empezó la película y sí, como que dije, bueno, creo que ya vi para dónde va esto. Me imaginaba una película como Beautiful Boy, que es protagonizada por Mm. Steve Carell y Timothée Chalamet, y es dirigida por dos directores belgas, pero que son muy... Félix Van algo, se me fue el nombre, pero es un cineasta muy interesante que lo nominaron al Oscar también por otra película que se llama eh, algo de donde termina el círculo, no me acuerdo bien. Ahorita no vino bien los nombres y no tenía listo mi IMDb, entonces... Pero bueno, la película que quiero hablar es Beautiful Boy, ¿no? Y Beautiful Boy, pues justamente es una película de un periodista que te cuenta la relación que tiene con su hijo, que tiene problemas de drogadicción, y es un melodrama, ¿no? Y yo dije, va, este es el Beautiful Boy de este año, ¿no? Sin embargo, insisto, o sea, como a los 15 minutos de pronto la película se vuelve en otra cosa, y ya ahí dije, mira, esto está interesante, ¿no? Es una película que me parece interesante porque obviamente es una película hecha para plataformas, sí se nota como tal, pero también es una película que creo que cumple un poco con una idea que
podríamos discutir un poco sobre qué es lo que a veces puede sostener una película que es muy sencilla, ¿no? Porque pues en realidad esta es una película que se tuvo que haber hecho con muy poco presupuesto y tuvieron que haber salido actores, bueno, de actrices y actores desconocidos, ¿no? Ujú. Pero en lugar de eso, pues es una película de plataforma, a donde se le metió bastante dinero. Yo no me acordaba de lo del guionista, pero bueno, parece ser que sí. Es Brad Inglesby, que es el escritor de la serie Mare of Easttown, que es una gran serie y que sí, de hecho, le encuentro rimas con esta película. Tiene esas cuestiones, tiene obviamente a Julianne Moore en el protagónico, a Sydney Sweeney, Kyle MacLachlan en literalmente una escena de la película, o sea, ya desde ahí es como de, sí, o sea, no escatima, ¿no? Y entonces, como película de plataforma me interesa porque sí digo, ok, o sea, es una película que es demasiado sencilla, pero que creo que se sostiene bajo una sola idea, ¿no? Que es la de cada 10, 15 minutos tenemos que hacer algo para que haya un giro Ujú, y esta película se sostenga y el espectador no se aburra, ¿no? Y ujú. o sea, esta película dura, según IMDb, dura 1 hora 44, pero no, yo me acuerdo bien. En Apple TV Plus dura 1 hora 38, con todo y créditos. O sea, es una película cortísima. O sea, y sí, de hecho, yo la estaba viendo y de pronto dije, ah, no manches, esto va bien rápido. Y de pronto, cuando parece que ya se va a resolver la película, yo dije, ay, no juegues que todavía van a sacarte una trama más o algo así, porque yo sí dije, todavía van a sacar algo para después del desenlace, Mira, pero no. Llega el clímax, saca la película, 1 hora 38. sí. Es una película muy corta, entonces, o sea, es una película que apuesta mucho a lo corto, como a ese público que es como de, quiero llegar a casa y no quiero ver nada que sea largo, que sea complicado. Y eso es esta película, es como de, mira, este es el personaje, este es un drama, te vamos a poner elementos justamente de serie, como de que, mira, tiene este elemento de duelo, porque ahora sí que particularmente el personaje de Kate se había casado con una mujer y esta mujer falleció en un accidente, ¿no? Y entonces, o sea, de Ujú. ahí te dan los elementos suficientes para crear una historia lo más delimitada y corta posible. Entonces, pues sí es una película que yo por lo menos sí podría adjudicarle como de, pues sí, le faltaría complejidad, le faltaría desarrollo, pero pues es que está apostando a la inmediatez, ¿no? Y pues la verdad es que sí sería un poco doble cara de mi parte decir, no, qué mala, qué mediocre, yo qué sé, pero, pues, por ejemplo, a mí me ayudó justo eso, como que el que fuera tan corto y Ujú. con tantos giros y tan sorpresiva, sí fue para mí como de, ah, mira, fue una vista fácil, ¿no? Ahora sí que lo agradezco. Ahora, en cuanto a las interpretaciones, que creo que eso es lo más Sí. importante aquí, o sea, si esto es un melodrama íntegramente, o sea, son personajes que no se andan con sutilezas y pues obviamente que Julianne Moore le puedes dar lo que sea y lo va a hacer excelente, ¿no? Pero Ujú. pues aquí la verdad es que, pese a que la película te la venden que es como Julianne Moore y Sydney Sweeney, la protagonista es Julianne Moore. Sydney Sweeney, de hecho, sí desaparece en tramos de la Sí. película. La protagonista es Julianne Moore y la verdad es que ella está muy bien y aparte pues toda la película justamente se sostiene en su personaje femenino, como lo sería Mare of Easttown, también es una película que se sostiene sobre el personaje femenino, sus aflicciones, su duelo, que digo, obviamente que yo pongo Echo Valley al lado de Mare of Easttown y la verdad es que no, o sea, Mare of Easttown mucho, mucho mejor, recomiendo mucho más ver la serie, pero Julianne Moore está muy bien y pues Sydney Sweeney está en modo Sydney Sweeney, entonces pues obviamente este papel le va bien, o sea, tal cual Ujú. es como de, mira, aquí está el guión y haz lo tuyo, ¿no? Y lo hace, entonces pues también eso está muy bien. Y por último tenemos yo no sabía, está Dumal Gleason, que aquí Uf. la hace del malo, y aparte es un malo que es vil, es horrible, es miserable. Y a mí me gustan los villanos miserables, o sea, la última vez que vi a uno así de miserable fue el año pasado, que comentábamos El Bastardo. Creo que desde entonces no he visto un villano igual de miserable. Y Ujú. pues dale. La verdad es que son de esos villanos que, o sea, se te meten el dedo en la herida y así te la hacen suturar, ¿no? Entonces es como de, bien ahí, me gustó este Dumal Gleason, que aparte ya tenía rato sin verlo en algo, entonces Sí, no eso también manches. me gustó.
Entonces por ahí iría dejando mi comentario de Cobali. No sé a ti qué te haya parecido, Luis. Híjole, estoy como muy dividido con esta película. O sea, mucho de lo que estás hablando ahorita me hace sentido. Es como, pues sí, una película hecha directo para streaming. Sí siento que hay como un poquito más de ambición que en la película de streaming promedio, porque es Apple TV. O sea, es una película de streaming, pero de Apple TV, no de Netflix o de Amazon Prime. O sea, eso sí. Creo que aun cuando no creo que esa película sea totalmente perfecta, hay una ambición un poquito más grande de lo que suelo ver en películas de otras plataformas. Y una de esas ambiciones creo que sí está justo en las actuaciones. O sea, eh, darle un material melodramático a Julianne Moore pues no es cosa fácil. Y creo que aquí por momentos tiene muy buen material. Hay otros en los que yo decía, híjole, ella le está así exprimiéndole al limón seco todo lo que puede, porque realmente no hay nada ahí. Y lo mismo Sydney Sweeney, creo que ella es la que más sufre un poquito. O sea, no tiene que digamos como el gran material, los grandes diálogos, pero ella hace todo lo que está a su alcance para hacer que resuene lo que están diciendo, lo que está sucediendo. Hay por ahí una escena que está bastante fuerte, que en la que hay como una, pues digamos, una pelea entre ellas dos. Sí. Más que nada es una agresión de la hija a la mamá. Esa escena para mí sí estuvo así como de que, híjole, o sea, está a una nota de caer en lo risible, pero ellas dos la mantienen así estable, de que dije, ok, sí me lo creí, sí lo sentí como estaba intencionado. No sé, creo que esta película, justamente mi problema es esto que dices como de que está hecha para que cada cierto tiempo haya un giro y que digas, ah, nomás, a ver qué va a pasar. Porque sí, empieza y yo también dije como de que, híjole, creo que esto va a ser algo así acá de que, ¿cómo decirlo? Pues sí, un drama, mm, no quiero decir motivacional, es que no sé cómo llamarle, pero Pues sí sí, como sobre muy... la drogadicción, Sí, didáctico. ajá, como de que cómo la va a sacar adelante a su hija y todo eso, ¿no? Eh, Creo que me mantuve ahí porque ya medio sabía cuál era uno de los primeros giros, porque creo que eso sí, en los trailers y eso sí está como muy marcado. Entonces dije como de, no, espérate, o sea, no es exactamente eso, ¿no? Entonces dije, me voy a quedar en esto y sí pasa el primer giro y es como de, ok, ¿a dónde vamos con esto? O sea, de qué se trata realmente? Y ahí lo que siento es que de repente como que se va empezando a calmar. Tiene como momentos en los que es como de que, ok, pasó esto malo, pero vamos a seguir viviendo como si nada. Y de repente es como de que vuelve a pasar algo extraño y es como de, ah, ok, hay razones para seguir. O sea, se me hizo como, no sé, como de que no sé, como que es un va y viene del interés. O sea, como que sí me perdía y de repente me regresaba. O sea, porque los giros que tiene siento que son buenos. O sea, me gusta lo que pasa, pero la forma en la que se desarrollan como que sí me dejaba así de, ok, pues, pero pues métele, o sea, éntrale chido a esto, ¿no? O sea, las implicaciones, bien, de qué es esto? No sé, como que a lo mejor justamente en esta parte de ser una película que, como dices, pues está pensada para verse en la noche rápido. O sea, como que no le da chance de que se sientan más las cosas, de que se exploren más, de que exploten realmente. O sea, como que va a lo sencillo, ¿no? Y creo que ahí cuando sí ya dije, me perdió, digamos, por así decirlo, pues fue al final. Esa última secuencia, creo que ahí sí es donde dije, ok, esto te lo hubiera comprado si hubiera visto un poco más, si hubiera entendido más cosas, si se hubieran desarrollado más cosas
Porque sí me llegó así, esos últimos giros sí me llegaron de que dije, o sea, lo resolvieron muy fácil, se me hizo muy fácil la resolución, muy típica de estos tipos de thrillers, por así decirlo. Obviamente no voy a hacer ni siquiera seña de lo que pasa, pero por eso se me hace como un poquito difícil hablar de eso, pero es que sí, eso, o sea, solo lo dejaría en eso, ¿no? Se me hizo muy, muy fácil y pues ya con esto que dices me hace sentido, o sea, porque es cierto, ¿no? O sea, no está hecho como para que lo pienses demasiado. Incluso es hasta medio didáctico, ¿no? Es como de que pasó esto y luego pasó esto y pasó esto y pasó esto y como pasó esto, pasó el otro, entonces es muy... sí, es didáctico, o sea, te lo explican perfectamente y tú entiendes qué pasa y ya. Entonces, o sea, es una película que sí, o sea, le faltan muchas cosas, pero a la vez no siento que me pueda enojar con ella, o sea, no siento ese coraje que me da luego, ¿no? Con estas películas que sí es como de, Dios mío, cómo perdí mi tiempo. En este caso no, o sea, sí es como de que, ok, pues pude ver a Julianne Moore, pude ver a Sydney Sweeney, un poquito, o sea, sí es cierto que se desaparezca y eso sí me bajoneó, creo que esa es realmente mi única decepción de la película, porque sí la vendieron como la película de Julianne Moore y Sydney Sweeney y no es para nada eso, Sydney pues es secundaria y va y viene y creo que ya para los últimos como 40 minutos o poquito más ya no sale. Ujú. Eh, y no voy a decir hasta cuándo sale o cómo sale, pero sí, ya su participación es mínima. Pero aún así, creo que ponerla al lado de alguien como Julianne Moore demuestra que es una actriz que tiene bastante, pues sí, bastante talento. Y siento que ya le hacía falta otro papel como este. No sé, creo que ya se nos está haciendo creer que ya era como una actriz acá de producciones grandes, de cosas de comedia, después de ser nada más Madame Web y Anyone But You. Ujú. Pero con esta es el recordatorio de que esta mujer, lo suyo es el melodrama y creo que lo hizo bastante bien. Entonces, no sé, me siento como medio dividido con la película, pero no puedo decir que me haya disgustado realmente. Sí, pues ahí está. Es por eso que yo digo que es un modelo de película interesante porque sí, sobre todo es una película que se sostiene sobre los giros y esos giros de hecho son muy buenos, están muy bien pensados y son giros interesantes. El chiste de un giro argumental es que se resignifique la trama, o sea, que Ujú. justamente el espectador diga, ah, ok, o sea, ahora cambiamos de rumbo, ¿no? Y entonces en ese sentido los giros son muy buenos. Sin embargo, es muy notorio que la película evade el desarrollo y se va directo a los beats. Es por eso que a mí se me ha Sí. hecho una película bien interesante, porque es una película que solo son beats, que es como de, va a pasar esto, y luego resulta que este es este, y luego resulta que aparece este, y luego se va a este. O sea, es puro beat sin desarrollo, y es como de, pum, ahí tienes, es como la historia más fácil de ver de la vida, ¿no? Es como de, ah, mira, sí, se sigue bien fácil y es entretenida. O sea, sí, podemos decir que le falta desarrollo y eso es obvio. Y de hecho, yo sí noto que no es porque, o sea, el guionista no sepa desarrollar, porque, pues, Sí, insisto, no, ese para güey nada. es el tipo que hizo Mare of Easttown, que podría ser de las mejores series contemporáneas. Pero sí, o sea, sí se nota que está muy hecha para esto. O sea, sí está muy hecha para condénsamelo y que lo pueda ver el espectador promedio llegando del trabajo en la noche, ¿no? Y pues la verdad es que, insisto, para el momento de la vida donde yo la vi, me cayó muy bien, eso sí fue como de, no manches, qué bueno, o sea, ya se acabó, vámonos a dormir. O sea, sí fue como de, pues estuvo chido, pero pues sí, de que no es una gran película, no es una gran película, ¿no? Y sí, o sea, sí es chistoso esto de que promocionan un buen a Sydney Sweeney, pero... eh, y ella de hecho es la que está promocionando ahorita la película, Sí, ¿verdad? pero sí, solo sale un cachito.
Pero sí, o sea, insisto, también, algo que también creo que sí hace bastante bien, y esto ya es cada vez más raro, pero bueno, de vez en cuando podemos hablar de esto, es el modelo de melodrama que es, ¿no? O sea, justamente yo creo que como esta película está apostando a hacer, pues, entretenimiento directo, yo no diría que fácil, diría entretenimiento directo, pues yo creo que justamente el melodrama es algo muy primario, ¿no? Para hacer entretenimiento, o sea, tan solo aquí en México, el melodrama es el principal modelo de producciones comerciales, ¿no? Dígase las telenovelas, o sea, las telenovelas son puro melodrama. En cambio, en Estados Unidos, las series, que es, pues sí, el principal modelo de entretenimiento actualmente, se debaten entre si son melodramas o dramas, ¿no? Y ahí la principal diferencia es con cuánta sutileza actúan los personajes emocionalmente, ¿no? Y por ahí hay una que otra serie que se llega a colar como drama, pero por ejemplo, Mero Beasttown, si la comparamos con Echo Valley, es un drama. O sea, Mero Beasttown no tiene así a gente gritando, no tiene. Y también tiene temas muy similares, o sea, la madre con la hija problemática, la madre en Ujú. duelo. Que de hecho, Mero Beasttown, insisto, bueno, no sabía que él hacía el escritor de Mero Beasttown, pero ahora aprovecho para recomendarla. Pero Mero Beasttown yo la recomendaría bastante también como una serie que habla del duelo, porque o sea, lo hace de forma muy sutil, no se tiene que ir a las lágrimas, a la gente que está ahí golpeando paredes, o sea, lo explora de una forma muy bonita. De hecho, hay una escena en Mero Vista donde Kate Winslet habla tal cual de la muerte de su hijo, el cómo ocurrió, y es una escena que a mí me aflige mucho porque ella la habla muy plano, o sea, la habla así como de, y él hizo esto, hizo aquello, y no sé qué tanto, y hasta como que verla hablar así de planito es como de, ay, güey, qué feo está esto. Entonces, o sea, sí es muy notorio que este tipo, Brad Inglesby, el guionista, como que sabe manejar los dramas, sabe trazar muy bien un drama, pero en esta Ujú. situación dijo, vamos a hacer un melodrama, y aparte castearon actrices que son para hacer melodrama, ¿no? Y entonces, o sea, la verdad es que hacer melodrama hoy en día yo sí lo considero muy plausible porque es un género al que, bueno, no un género, no, sí, sí es un género, es un género al que muchos le huyen, pero o sea, Sí. cuando creo que hay entrega en pueden salir cosas interesantes, ¿no? El año pasado discutíamos dos que a mí me parecían muy interesantes, que uno era El Bastardo y el otro era la de... Ay, se me fue el nombre de esta película, pero que en español se llama Buena Suerte, Mala Suerte o algo así. Pero Ah, la de tú, Andrea Leslie, Riseborough, que, ajá, tú Leslie, sí, tú, sí, sí. Leslie, esas dos, o sea, que son melodramas íntegros y digo como de, órale, o sea, sí. Particularmente Tu Leslie no es una gran película, El Bastardo sí es una gran película, que by the way la acaban de subir a Paramount Plus, si pueden verla. Eh, pero sí, o sea, sí. No, una no me parece una gran película, la otra sí, pero las dos son muy entretenidas, las dos son muy fáciles de Ujú. ver, justamente porque el melodrama creo que es un género muy amigable, ¿no? Y pues ya nomás para, creo que acabar, o sea, creo que sí, definitivamente Kobali no es una gran película, creo que ya lo dejé en claro, es una película entretenida, pero pues a mí me gustan, este es un tipo de película que creo que también ya no se hacía hoy en día, que Mm. es como estas películas de un personaje casi siempre gentil, que a raíz de un pequeño error se mete en un crimen sórdido y horrible, ¿no? O sea, Ujú. por ejemplo, yo me acuerdo que hay una película de Owen Wilson que se llama Colateral, de un tipo que así en un desliz tiene una aventura con una mujer y a la noche siguiente la mujer amanece muerta, ¿no? Y es como de que eso desencadena una serie de situaciones muy sórdidas y horribles que es como de, ay, güey, cabrón. Como que tú ves esa película y te enganchas para saber qué le va a pasar a este tipo y cómo va a salir de esta situación, ¿no? O sea, también hay Ujú. una película, esa no me acuerdo bien el título, a ver si alguien la reconoce, pero hay una película de una mujer que va de compras al supermercado y de pronto hace enojar a unos maleantes y entonces los maleantes la empiezan a perseguir en el bosque, ¿no? Y empiezan a matar a todo aquel que se le cruce para alcanzar a esta mujer. Entonces como que son ese tipo de películas que es como de, ay, güey, o sea, esto está muy sórdido, pero justo eso es lo que le da le da saborcito a la trama, ¿no? Como de, ay, Ujú. necesito saber si el personaje va a salir de esta, ¿no? Porque, o sea, necesito ver que salga de esta situación. Entonces, o sea, en ese sentido también Echo Valley creo que se viene a sumar a este tipo de películas y dale. No es una gran película, pero por ahí sí la veo y creo que en ese sentido igual y la estamos subestimando un poco aquí, pero sí le veo como un potencial, como un caso de estudio interesante para lo que es. No es una gran película, pero para lo que es, creo que es un caso de estudio interesante. Por ahí lo iría dejando. Pues sí, creo que, o sea,
con todo esto que hemos dicho, aún así, y aunque no la aprecio tanto, o sea, es que sí es una película que sí está hecha de lo más mínimo y sí se nota, o sea, no me sorprendería que sí hubo en algún punto en el que se presentó la idea como para hacer justo una miniserie. Ujú. O sea, están las bases ahí, ¿no? Incluso, o sea, sí se siente medio capitular a veces, o sea, justo con estos beats, como dices, eh, sí puedes pensar ahí cómo sería un capítulo cada uno. No me sorprendería que eso hubiera pasado, pero que les dijeron, no, pues condénsalo. Y creo que eso habla muy bien de este escritor, de Brad Inglesby. O sea, se requiere habilidad, ¿no? Para llevar una idea que tienes a eso, a lo más mínimo y que funcione. O sea, sí podemos decir, o sea, que falta el desarrollarlo, que habría falta como explotarlo un poco más, pero se entiende. O sea, tú llegas al final de la película y es como de, me queda totalmente claro todo lo que sucedió. Puedes, o sea, regresar y decir, sí, esto desde aquí ya está puesto. Perfecto, o sea, no hay cabos sueltos, no hay huecos en la trama, Ujú. nada. O sea, todo está totalmente bien cerrado, entendible, no se escapa nada. Y sí, creo que eso requiere mucha habilidad. Entonces, o sea, no puedo decir que está mal hecha. O sea, es una película que sí está hecha con cierto cuidado. Entonces, cuando hablamos como de esto de películas de streaming que están hechas para, pues sí, cuando llegas del trabajo, cuando llegas de algo, o sea, para ver en el avión, no sé, lo que sea, Tal cual. muchas películas son muy simples, son muy tontas, y yo creo que Echo Valley al menos sí es una película que por unos cuantos segundos sí te hace pensar. O sea, a mí sí me tenía como de, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere esta persona? ¿Qué va a pasar? No sé, ¿cómo se va a resolver esto? ¿Qué va a ser de estas mujeres, no? O sea, mínimo sí te da como algo pues sí, que pensar, que reflexionar. Y ya con eso también para mí, o sea, ya vale mucho más que otras películas de este tipo. Eh, entonces, pues ya creo que no sé qué más puedo decir. Tom Hanks Gleason, sí es cierto, o sea, no sé dónde había estado este sujeto. Star Wars le hizo mucho daño, no sé, pero sí, desde el 2019 perdido, o sea, yo no lo había visto en nada y se extraña porque no manches, qué gran actor, o sea. Además de que, o sea, sí le había hecho de villano, obviamente, en Star Wars, pero pues nunca de un villano real, ¿no? Alguien que te podrías encontrar en la vida real. Aquí en esta película se aparece y es como de una presencia muy pesada. eh, Alguien que sabes que pues trae problemas, ¿no? O sea, se aparece y tú dices, híjole, este güey va a ser eso va a ser un verdadero problema y lo es. Entonces, o sea, qué gran actor y qué lástima que no lo hemos visto en más cosas últimamente, pero entiendo por qué aceptó estar aquí, porque, híjole, qué personajazo le dieron. Me gustó mucho todo lo que pasó con él. Y qué otra cosa, pues ya, nada más, o sea, creo que sí es una película decente, digamos. Incluso ya con esta conversación hasta la apreció un poquito más. Creo que sí la tenía todavía un poquito más abajo. Me había como gustado un poco menos, pero ahorita digo, híjole, pues es que sí tiene sus cosas, tiene su valor. Y de una u otra forma, no sé, se le va a recordar en algo. Y espero que eso sea por Julianne Moore y Sydney Sweeney, que sí necesitaba más Sydney Sweeney, pero sí entiendo que el personaje pues no tampoco da para más. Y pues ya ante todo eso se me hizo una bonita historia de duelo, de superación personal. Que eso sí, o sea, sí me molesta un poco como que se le critique mucho de que nada, es que es muy típica para las películas de qué harías por tus hijos y eso, y es como de, bro, pero es que no se trata de eso. Yo sí la vi como una película
de cuándo vas a empezar a hacer algo por ti mismo, ¿no? Y ahí sí me pareció que lo logra, o sea, con todo esto que digo de que sí se entiende, que sí está bien resuelta, ese arco del personaje de Julianne Moore se me hizo básico, pero muy bien hecho. Y al final sí dije, ok, qué bien que acabó así. Y ya, pero, o sea, por eso digo, o sea, no me puedo enojar mucho con ella. Entonces es una película que les diría, pues si tienen 1 hora 45 ahí de sobra, nada más Una que hora hacer. 38. Pues sí, o sea, 1 hora 40, pues. No, no más, ni siquiera 2 horas, ni siquiera 1 hora 50, o sea, un ratito ahí en la tele. Yo creo que si los engancha ya, ahí los va a tener. Entonces, si pueden darle chance, pues yo diría que no lo dejen ir. Y ya, si sí, de verdad les parece un terrible y eso, pues vengan acá a comentarnos que qué pedo. Pero, pues yo creo que sí, hay que darle chance. También se les toca en el camión ADO, a su destino en las siguientes fiestas, pues también igual les conviene no dormirse y ver la película. Entonces, Sí, puede ser la otra alternativa, que me suena muy exacto. viable. Pues sí, ya, si no queda nada más que decir, les agradecemos por habernos escuchado, por llegar hasta acá. Suscríbanse, síganos y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima.